Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos, amen. Eulogetos, Kyrios, Hotheos, tu Israel, hoti episkepsato, kai epoiesen, lytrosi, to nao autu, kai egeiren keras soterias genin, enoiko David paidos autu, καθώς ενάλες εν διαστόματος των Χαγίων απαϊόνος προφετών αутού. Σωτερίαν εξ εχθρών χεμών, καιεκ χειρός πάντων των μισούντων χεμάς, ποεσαι έλεος μετά των πατέρων χεμών, καιν εσθέναι διαθέκες Αγίας αутού. Χόρκον χον όμως προς Αβραάμ, τον πατέρα χεμών, του δούνα εχεμήν, αφόβος εκ χειρός εχθρών, ρουσθέντας λατρεύειν αутών, εν χωσιότε δικαιοσύνη, ενώπιον αутού, πάσα ιστάεις χεμέρα εις χεμών. Καησιού δε παϊδίων προφέτες υψίστου κλεφέσε, προπορεύουσε γάρ ενώπιον Κυρίου, και το ημάσα υποδούς αутού, του δούνα η γνώση σωτερίας το λαό αутού, ένα πέσε η χαμαρτιών αутών, δια εσπλάχνα ελεούς Θεού χεμών, εν χώης επισκέψετα εχεμάς, ανάτολε εξ ύψους, επιφάναι τόης εν εσκότε, καί σκιά θανάτου, καθεμένος του καθεοτούναι, τους πόδας χεμών, εις ποδών ειρήνης. Δόξα το Πατρί, καί το Υιό, καί το Αγίο Πνεύματι, ως εν αρχαί, καί νυν, καί αΐ, καί εις τους αιώνας των αιώνων. Amén. Comencemos con el cuarto subtítulo de nuestra Enatomatema de nuestra novena lección, que llamaremos delta prima, la sintaxis de la diátesis media. Sintaxis de la diátesis media. Entonces vamos a ver, primero que todo, la sintaxis de la diátesis media porque es la más preocupante de todas. Nosotros no tenemos voz media en español. Y hasta el momento yo lo que he dicho es que la vamos a traducir como si fuese una voz reflexiva. Pero eso no es completamente verídico. En parte funciona, pero a veces no va a funcionar. Entonces comencemos con lo siguiente. La voz media. Voy a utilizar la definición de un autor, Jay, que escribe su gramática, la gramática del Nuevo Testamento, aunque estamos hablando de una voz que existe desde la literatura clásica. Pero su definición me parece que es muy clara y cubre todo, digamos, toda la gama de literatura griega que nosotros tenemos. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere la voz media? ¿Para qué se utiliza? Recuerden que la palabra voz tiene como sentido la relación que el sujeto tiene con la acción o con el estado. Entonces, si es una voz activa, es el sujeto quien realiza la acción. Si es una voz pasiva, ¿qué hace el sujeto? Sufre la acción o la padece. ¿Qué es la voz media? Lo de la mitad. El sujeto hace, pero también padece la acción.
Y por eso nosotros intentamos traducir a veces con el reflexivo, porque cuando yo digo yo lavo, me pregunto ¿qué? Si yo digo en cambio yo me lavo, yo estoy ejecutando una acción, pero al mismo tiempo la estoy ejerciendo sobre mí, entonces al mismo tiempo yo soy actor, pero también padezco la acción. Entonces, un poco en ese sentido se refiere a la voz media, es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces nos está diciendo que hay un valor de más en cuanto a las funciones del sujeto en una oración. Entonces, la diátesis media se refiere a una acción que sirve en beneficio o en perjuicio. Es decir, yo no solamente voy a mirar la acción que también sufro, sino cómo ella o me beneficia o cómo ella me perjudica, que es un matiz que tiene la voz media. O sea, a beneficio o a perjuicio del propio sujeto. Jay dice, indica que la acción descrita resulta ventajosa o tiene algún significado para el mismo sujeto, o sea que el mismo sujeto está ahí. Casi que el sujeto se volvería, en otros términos, como si se pudiese, como el complemento objeto de sí mismo. Cuando yo digo, yo muerdo la manzana, yo estoy afectando la manzana con la acción. Pero si yo digo yo me muerdo, soy yo mismo el que me he afectado a través de la acción del morder. En este caso a perjuicio, produciéndome dolor. Y digamos otra cosa más. El sujeto cumple la acción desde dos perspectivas, que es bastante interesante esto que yo les voy a proponer acá. ¿Cuáles son las dos perspectivas a través de las cuales se habla en voz media? La primera perspectiva es que lo que hace o el estado que se está reflejando en el verbo concurre para su propia ventaja o para su propia desventaja. Esta es la primera perspectiva que se cumple en la acción que se conjuga en voz media. Lo hace para su propia ventaja o desventaja. ¿Esto qué es? Que la acción puede recaer directamente sobre el sujeto. Y hasta este momento nosotros hemos estado traduciendo desde esta perspectiva. Es decir, que la acción afecta al sujeto. Él la hace, la cumple, actor, es activo, pero al mismo tiempo es pasivo en el sentido de que también la recibe, o sea que se mezclan las dos cosas, para su desventaja o para su ventaja. Por ejemplo, muchas veces en una oración que no tiene complemento directo, se utiliza la voz de tipo medio. Esto se puede observar cuando en la proposición nos expresa el complemento objeto y asume, por tanto, un valor como el reflexivo en español, es la traducción que hemos estado haciendo hasta el momento. Yo lo decía, yo muerdo la manzana, que afecté el objeto llamado manzana. ¿Cuál es el complemento directo? La manzana. Pero si en cambio yo coloco yo me muerdo, yo estoy afectando a mí. Y esa proposición, mire que no tiene complemento directo. La manzana se perdió. Estoy hablando de mí mismo. Entonces, la voz media puede utilizarse en este sentido, que es el que hemos estado traduciendo. Por eso, cuando yo empezaba a traducir la voz media, recuerden el primer paradigma, utilizaba en el reflexivo una especie de corchetes. Yo me suelto, yo me libero, porque no siempre el reflexivo tiene que utilizarse. De hecho, en otras partes no tendremos que utilizar el reflexivo. Enseguida voy a colocar una serie de ejemplos para que esto se comprenda mejor. El profesor mío de griego, cuando yo estuve en Roma, de apellido Poggi, que tiene su gramática en la biblioteca, la pueden consultar. Verbo Divino sacó su gramática, su sintaxis, gramática y sintaxis porque él hizo la doble elaboración, un libro para la gramática, un libro con talleres y un libro con la sintaxis que ustedes se encuentran aquí en la biblioteca. Este hombre decía algo bastante interesante porque él decía que la voz media habla de la perspectiva media directa o reflexiva pura. Miren los dos términos, media directa o reflexiva pura. ¿Qué se refiere media directa o reflexiva pura? A que la acción, lo que vengo explicando hasta este momento, tiene como efectos mi propia identidad de sujeto. Es decir, es de mi propia ventaja o desventaja. Yo me muerdo.
Yo me río. Ahí utilizo la voz media. Entonces él llama a esto, para ventaja o desventaja, él lo llama media directa o reflexiva pura. Pero él dice que también hay una especie de media indirecta, que en línea general es lo que nosotros llamamos en la lengua, yo no sé si ustedes lo recuerdan en español, el matiz causativo. Es decir, que la voz media tiene ese valor causativo. ¿En qué sentido? Hacer que el sujeto haga algo que lo afecte a él. O sea, es como causa y efecto en sí mismo. Esto es lo que pasa en la voz media. O sea, ¿cuál es la causa? Digamos, la causa es morder, pero ¿cuál es el efecto? Que me produce dolor. Y esa es la desventaja. Entonces, también lo llaman matiz causativo, porque lo que se hace me afecta. Y en español nosotros nos acercamos a eso a través de los pronombres de tipo reflexivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la expresión comer. Hoy se come arroz, decimos generalmente. Miren que hemos colocado un reflexivo. Él se come esto, ella se come esto, tú te comes esto. Pero si ustedes piensan en español, eso no es necesario. Tú puedes decir tranquilamente, él come o tú comes. Piensen, ¿por qué el reflexivo lo podemos utilizar en español? Porque lo que comemos va a nuestro beneficio, bueno, a nuestra desventaja. Pues. Yo no tengo que utilizar el reflexivo con el verbo comer, no lo tengo que utilizar, pero cuando lo utilizo, estoy dando una idea. ¿Cuál idea? Que eso es a mi beneficio o a mi desventaja. Y que la acción la estoy realizando yo. Mientras que cuando yo digo él come, eso podría significar otras cosas, como que alguien también le da la comida. Él está comiendo, alguien le está dando la comida. Eso también podría significar sin el reflexivo. Miremos entonces para que comprendamos todavía lo del beneficio o lo del no beneficio, esta palabra que ustedes tienen acá, que la vimos ahorita, timomai, timomai, vamos a analizarla. ¿Cuál es la categoría gramatical? Verbo. ¿Cuál es el tiempo? Presente. Si tuviera una épsilon, hablaríamos de otra cosa. Tiempo presente. ¿Cuál es el modo? Indicativo. ¿Cuál es la diátesis? Media o pasiva. Pero en este caso vamos a decir media porque estamos estudiando la sintaxis media. Media. Entonces tenemos verbo, presente, indicativo, medio. ¿Cuál es la persona? Primera. ¿Y el número? ¿De qué verbo viene esto? Viene de timao. ¿Qué significa timoma? Y entonces, en este caso, lo hemos visto ahorita en el paradigma. ¿Cómo, perdón? El verbo respetar. Yo respeto. Si yo quisiera hacer la voz media, generalmente yo podría colocar yo me respeto, porque claro, el respeto va hacia sí mismo, hacia mí mismo, a mi propia ventaja. Y como va en mi propia ventaja, entonces yo estoy procurándome el acto. El acto yo mismo lo estoy ejercitando, yo me respeto. Como hoy se utiliza tanto esa expresión, no, yo me respeto, si yo no me respeto, entonces nadie me va a respetar, decimos nosotros generalmente. Pero otras veces la acción puede recaer indirectamente en el sujeto. Y observemos cómo puede ser eso. Cuando la acción cae indirectamente en el sujeto, ¿qué se hace? Se coloca un complemento directo. Yo les acabé de decir que habíamos quitado el complemento directo, porque yo me lavo, ¿qué más tengo que decir? Pero si yo quiero decir o dar ese matiz de que la acción no va a caer directamente en mí, yo me lavo, sino que va a caer indirectamente, voy a colocar el complemento objeto, lo voy a expresar. ¿Cómo sucede eso? Voy a poner un ejemplo para que veamos cómo el griego, agregando un complemento objeto, lo que hace es que la acción no recaiga directamente en el sujeto, sino indirectamente. O sea que hay que pasar por el objeto directo para llegar al sujeto. Miremos la siguiente proposición que les coloco acá. Alguno que la lea, por favor, le pido el favor. Dale, tu hijo, léela, por favor. Miren, ustedes ven el UA, ten, analicemos la proposición. Lo primero que buscamos es qué cosa, el verbo.
¿Y el verbo es un verbo cópula o qué es? Es un verbo normal. Por lo tanto, ¿qué tipo de proposición es? ¿Predicado nominal, proposición nominal o predicado verbal? Recuerden que el predicado verbal crea complementos. Vamos a analizar el verbo para que sepamos qué es lo que viene contenido acá. El verbo, ¿cuál es el tiempo? Modo, diátesis, persona, número. ¿Viene de qué verbo esto? Del lío, ¿qué significa esto? ¿Qué significa acá? El desata, muy bien. Desata. Aquí vamos a proponer él como un sujeto tácito, él desata. Y observen que la pregunta que nos viene a nosotros, él es el primer argumento. Recuerden, cuando yo hable de argumento y diga primer argumento es el sujeto, cuando hablamos de predicado verbal, crea complementos, por lo cual yo tendría que decir que desata. Y eso me llevaría a mí a un segundo argumento que está en lo que sigue acá. El segundo argumento es lo mismo que el complemento directo. Analicemos. Ten categoría gramatical. Artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Acusativo, el género, el número. ¿De qué artículo viene esto? Eje, muy bien. Y jodón, categoría gramatical. ¿Cuál es el caso? Acusativo. ¿Cuál es el género? Femenino. Miren el artículo que está determinando. ¿Cuál es el número? ¿Cómo sería la palabra? Muy bien. Jodos, jodú, G. De la declinación, ¿cuál? Segunda declinación. Bien, ¿qué significa entonces eso? Desata el camino. Es una idea muy extraña, desatar un camino. ¿Qué significa? Le quité el palo que tenía atravesado el camino, se cayó un árbol y se lo quité, liberé el camino. Bueno, ¿qué significa eso? No nos importa realmente. Lo que nos importa es hacer una comparación. Esto es un predicado verbal en voz activa. Hagamos esta comparación. O él libera el camino. Y si yo escribiese esto, lui, perdón, aquí hay un error en la acentuación, el acento va acá, liuetai ten jodón. Es lo mismo, pero acá el verbo cambió, porque miren que la terminación es diferente. Hagamos el análisis morfológico. Categoría gramatical es verbo. ¿Cuál es el tiempo? Modo. ¿Cuál es la diátesis? Vamos a decir solo media, pues porque estamos en la sintaxis media, ¿ok? Pero podría ser pasiva también. Media, persona y número. Tercera, singular de liu. Aquí decíamos nosotros libera, ¿no? Ustedes lo ven acá, libera. ¿Cómo traduciríamos liuetai? Perdón por este acento que quedó malito acá. Aquí, exactamente. Entonces, ¿cómo funciona acá? Él se desata el camino. ¿Qué es lo que pasa realmente acá? Aquí es donde nosotros aquí es donde nosotros tendríamos que reflexionar. ¿Será que él se desata el camino? Quedaría extraño en la lengua el español a colocar eso. Entonces, en la lengua española habría que comprender, él libera o desata el camino y nosotros en la mente tendríamos que pensar para sí mismo, para su beneficio porque él se desata el camino, es demasiado forzado. ¿Por qué? En español no funciona colocar el reflexivo con el complemento directo. Pero entonces, para resolver ese tipo de concepto, el griego sí lo hace. Indirectamente, ¿qué nos está diciendo a nosotros el griego? Que la acción del sujeto tiene como efecto un beneficio para quien la está haciendo. Él desató el camino no para otro, sino para sí mismo. Entonces, ahí es cuando utilizamos nosotros esta voz, digamos, en sentido indirecto. Podría haber simplemente dicho, él se libera. Ya entendemos la voz media. Pero aquí están colocando el objeto directo y por lo tanto, entonces nosotros estamos hablando de una voz media, digamos, en sentido indirecto, porque al expresar el complemento directo estoy diciendo que hago una acción, yo hago una acción, afecto un objeto, en este caso el camino, pero el resultado de todo eso tiene como beneficio
a mi propia persona. Yo me beneficio de ese acto. Entonces yo he colocado ahí para sí entre corchetes, porque eso generalmente no se traduce. Basta decir el libera el camino. Y observen entonces que tenemos en las traducciones dos cosas iguales. Cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, o a un texto clásico, este tipo de cosas sucede. Que uno a veces tenga la voz activa y la voz pasiva. Pero el traductor no traduce todo esto. El traductor simplemente traduce o esto, que es exactamente igual. El estudiante de griego entonces comprende que el sentido no es igual, porque en el primero se trata de liberar el camino y aquí el sujeto no piensa ni en beneficios ni en nada de eso. En cambio, cuando colocamos la voz media, ya sabemos que hay un matiz más. ¿Cuál es el matiz? Que la acción del sujeto está beneficiando o desventajando al sujeto. Y bueno, y en el comentario que uno hace de los textos, uno tendría que ver cuál es el sentido de eso. O sea, qué implicaciones tiene decir una cosa de esa. Lo veremos en un texto bíblico. ¿Quién quiere leer este texto que está acá? Este texto es tomado de Mateo 15:2. Dale, Sebas. No, tranquilo. Para perfecto, es ahí. Bien. Ugar niptontai. Tasqueiras, aparece entre corchetes autón. Esos corchetes ahí en el texto significa que algunos manuscritos escriben autón y otros no escriben autón. Jotan arton es thiosin. ¿Ok? Ahí tenemos toda la frase. Hay cosas que no comprendemos, eso está bien, eso no hay ningún problema porque hay algunas formas verbales que todavía no hemos estudiado y no me es importante eso. Me es importante como un poquito trabajar lo que está sucediendo acá. El verbo niptontai lo podemos analizar, aunque no sepamos su significado. ¿Por qué? Porque ya reconocemos, por ejemplo, esta terminación. Hagamos el análisis. ¿Qué es niptontai? Es un verbo. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la diátesis? Media. ¿Cuál es la persona? Tercera del plural. ¿De qué verbo vendría esto? Nipto. Bien. Nipto significa lavar. Nipto significa, sí, limpiar, pero generalmente lavar. Lavar. Esto es un texto que en estos días lo vimos nosotros o lo escuchamos nosotros, obviamente, en esta versión. Y si yo digo lavar y está en tercera persona del plural, ¿cómo lo traduciríamos sin tener en cuenta nada de esto? Ellos se lavan, o sea, el beneficio es para sí mismo. Entonces aquí dice, este U ya lo conocemos nosotros, ¿qué significa U? No, en efecto, ellos se lavan, Tasjeiras lo veremos dentro de poco porque es tercera declinación, las manos, autón, categoría gramatical, pronombre, ¿de qué tipo de pronombre? Personal, muy bien, ¿qué tipo de persona? Tercera, muy bien. ¿Qué caso, género y número? Genitivo plural, podría ser masculino porque se referiría, el masculino siempre es genérico. Y acá ya pues termina la frase diciéndonos a nosotros, Jotan, Arton, Estíosin. Estíosin es un verbo que ustedes conocen. Del verbo estío que se refiere a qué? A comer. Aquí está en otra forma verbal que no la voy a hablar porque miren, la terminación no me interesa. Entonces, antes de comer, eso es lo que sería más o menos. No nos importa a nosotros tanto el sentido como esto, que es lo que estamos trabajando nosotros acá. Nipton time. ¿Qué quiere decir? El narrador que está contando este gesto que hacen los fariseos, que ellos mismos se lavan a propio beneficio las manos, pero nosotros no hemos analizado esto, que es lo que me queda faltando. Tas, categoría gramatical. Esto es un artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Es un acusativo femenino plural. O sea que esto viene de qué artículo en el nominativo. Deje. Suponemos que Geiras entonces va a ser lo mismo.
Cuando yo coloco en acusativo algo dentro de una proposición, ¿eso qué tipo de complemento es? Complemento directo. Entonces, aquí nosotros tenemos una voz media indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque claro, estoy colocando un complemento directo. Ellos se lavan para sí mismos las manos para su propio beneficio. Aquí tenemos en la voz media el sentido indirecto, o sea, que yo tengo que entender. Estoy en un texto bíblico, se está hablando de las abluciones antes de comer. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor podría tener eso en voz media? ¿Por qué no solo utilizar la voz activa? Ellos lavan las manos de ellos. Y en cambio es para sí. O sea, ¿qué es lo que queda queriendo decir este texto? Exacto, el beneficio no es nada que vaya más allá de ellos mismos. O sea, que la hora de la verdad, ¿para qué la alusión? Eso es lo que está haciendo el narrador. Nos está explicando en una conjugación, no puedo decir un desprecio, sino una manera de concebir las alusiones. ¿Para qué son las alusiones? Para sí mismos, pero realmente ni cambia ni modifica nada. Eso está en una sola voz media. Ven que, por ejemplo, el griego nos ofrece más de lo que una simple traducción nos dice a nosotros. Ninguno de nosotros haría una homilía, mira, simplemente diciendo, en efecto, no se lava las manos antes de comer. ¿Qué habría que decir? En cambio, cuando leemos el texto en griego ya nos ofrece un contexto. Es que ellos se la lavan es para su propio beneficio, no para nada más. No sé si se entiende un poco esta cosa. Bien, ese es el, digamos, esto sería, esta es la primera perspectiva, para beneficio o para desventaja. Y recuerden que el beneficio puede ser de manera directa, es decir, nada más tengo el verbo en voz media, o de manera indirecta agrego un complemento directo, como en el caso que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y ahora miremos la siguiente perspectiva, que también puede ayudarnos a nosotros a comprender todavía mejor la voz media. La siguiente perspectiva de la voz media me dice a mí que el sujeto cumple la acción con una particular participación. A ver, atención, la perspectiva anterior era que el sujeto cumplía la acción para su propia ventaja o desventaja. La segunda es que el sujeto cumple la acción con una particular participación. No significa que haya diferencia entre lo primero y lo segundo. O sea, que la primera es una sola cosa y que la segunda es una cosa diferente, no. Van en comunión ambas cosas, van en línea. Pero yo quiero matizar todavía más la voz media y aquí quiero matizarla de una manera particular. A ver, junto con lo anterior, lo que ya hemos dicho, aquí vamos a indicar que una acción que el sujeto cumple, una acción que el sujeto cumple, pero participando con sus propias energías, con sus medios, con su empeño. Él está poniendo todo en acto. Y esto es lo que nosotros llamamos, o lo que el profesor mío, Poggi, llamaba el medio dinámico. El medio dinámico. Nosotros ahorita hablábamos de matiz acusativo, hablábamos de medio directo, aquí hablaremos de medio dinámico. Yo explico esto enseguida de mejor manera, como para que se entienda cuál es el otro matiz. O sea, estamos tratando de matizar la voz media porque al fin y al cabo es la voz problemática para nosotros en nuestra lengua. Maticemos entonces. Por ejemplo, mientras yo tengo liu, que significa yo desato, yo libero o yo suelto, y si yo coloco esto, liu o mai, tiene también el sentido de yo desato. O sea, si yo voy a traducir es la misma cosa, yo desato. No necesariamente tiene que ser yo me desato, podría que yo no me estuviera desatando. Puede ser que yo esté desatando a otra persona, eso puede pasar. Pero ese desatar a otra persona tiene un valor para mí como sujeto. Es decir, yo estoy participando en eso. Yo, por ejemplo, lo veo a usted amarradito, yo voy con mis manos, me le acerco, lo desato y después de desatarlo, pues yo utilizo la voz media. Entonces, la voz media, ¿qué significa acá? Que con mis deseos, con mi intención, con mis medios, porque yo debo de hacerlo, porque lo hago con total disponibilidad, estoy actuando. O sea, estoy completamente implicado en la acción. No sé si se entiende eso. Mientras que lo primero es como todavía muy neutro, luego yo desato.
Sí, yo cumplo la acción, pero en la segunda hay como una especie de personalización de la acción. Yo estoy metido en ella, lo quiero hacer con mis manos, con mis fuerzas, con mi energía, con mi intención. Entonces aquí ya hay un valor de más. Y eso es lo que a veces hace muy difícil traducir un texto, que no se puede apreciar en su traducción. Digo, yo desato. ¿Qué diferencia hay? En cambio, la voz media me habla de algo más. Entonces, cuando yo veo un texto bíblico y tengo una voz media, yo tendría que pensar en todos estos valores, que es lo que yo estoy diciendo acá. Y entonces, por ejemplo, yo propongo una serie de traducciones. Yo libero o me libero. Yo rescato o me rescato, dependiendo de la perspectiva de qué estoy soltando, a quién estoy soltando, si a mí o a otra persona. La sintaxis de la diátesis pasiva, épsilon prima. Épsilon prima, la sintaxis de la diátesis pasiva. Yo creo que la voz pasiva para nosotros no sea un problema en cuanto que la utilizamos. Basta ver, obviamente, qué tan conscientes somos de esa voz cuando la utilizamos. Y comencemos diciendo lo siguiente, que esta voz nosotros la vamos a usar cuando el sujeto gramatical del verbo, el sujeto de la proposición, no cumple él la acción, sino que la padece. Y puesto que él la padece, entonces él es el que recibe, él es el receptor de la acción. Hagamos como unos ejemplitos. Cuando yo digo la siguiente proposición, yo soy felicitado por mi profesor, yo soy felicitado por mi profesor. ¿Cuál es el verbo de esa frase, de esa proposición? Ser felicitado. Tengo que coger toda la perífrasis, desde el verbo ser estar, al cual le he colocado además un verbo en estado participio, en modo participio, felicitado. Si yo fuese mujer, yo diría yo soy felicitada. El verbo en participio incluso tiene géneros. Entonces aquí tengo el verbo. ¿Cuál es el sujeto de ese verbo? De ser felicitado. Yo soy felicitado. Yo soy el sujeto. Yo estoy haciendo, cumpliendo la acción, la estoy ejecutando. No, yo la estoy padeciendo. Alguien me está felicitando. Yo no soy el que felicito a nadie. Es ahí cuando nosotros hablamos de la voz pasiva. Entonces, si yo coloco, como les he dicho a ustedes acá, esta proposición, yo soy felicitado, yo soy felicitado, he colocado además dentro de la proposición otro elemento que a mí me parece es el que hay que ponerle un poquito de cuidado. Por mi profesor. ¿Quién es el que realiza la acción acá? Entonces vemos que el sujeto aquí no cumple ninguna acción, como hemos acabado de definir, es aquel que viene a padecer la acción. Entonces, yo aquí tengo el sujeto, que ya lo habíamos definido, el yo, pero entonces esto que yo tengo acá lo llamaremos el agente. Ustedes lo han visto en latín, porque eso pues no es un término solo de esta lengua, es también término de nuestra lengua española. Y es necesario pues conocer estas particularidades para poder hacer una traducción correcta de un texto del griego al español o del español al griego en el caso tal. Entonces, yo soy felicitado por mi profesor. Ese es un simple ejemplito que yo he colocado. Ahora, si yo quisiera hacer un cambio, si quiero convertir esto en una voz activa, ¿cómo la convertirían ustedes? ¿Cómo haríamos a la proposición que se convirtiera en una voz activa? Puedo colocar mi profesor, exacto, o para, vamos a hacerla fea, felicita a mí. La coloco así fea, es simplemente como para desintegrar mejor las partes y poderlas ver más. Lo mejor es, mi profesor me felicita, ahí está la forma activa. Entonces, siempre que yo tengo una oración en voz pasiva, la puedo transformar en voz activa. De manera que el agente, por un lado, en la voz pasiva, se me convierta a mí en el sujeto, en el que
realiza la acción, como ustedes ven acá. Entonces, en una proposición de voz pasiva, lo normal es que el agente es el que realiza la acción, pero yo tengo un sujeto en concreto, que soy yo en este caso, que padezco la acción de mi agente. En cambio, cuando yo tengo una oración en voz activa, yo tengo lo opuesto. Mi profesor, que sería el agente, se me convierte en el sujeto. Y en cambio, yo, en este caso, de sujeto, paso a ser una especie de complemento. Exactamente, un complemento, en este caso, directo. Entonces, ven cómo funcionan las cosas. Cambiamos simplemente como el orden y las funciones en la sintaxis de cada una de las partes de una oración. Entonces, en oración en voz pasiva, el sujeto padece la acción y alguien la realiza. Eso nos daría a nosotros a entender algo. Y esto es lo que yo quisiera como llevarlos a ustedes. Felicitar tiene un objeto directo en la segunda parte. El objeto directo es yo. Yo soy felicitar. Pues en este caso, todo recae en mí. El profesor me felicitó. Ese es el objeto directo. Entonces, si yo tengo en cuenta esa idea, cuando yo hablo de la voz pasiva, yo lo que estoy haciendo con el sujeto es que estoy convirtiendo, entre comillas, al sujeto como en una especie de complemento directo, que no lo es, pero es como si fuera el complemento directo, porque es aquel que es afectado por la acción, el que la padece. Yo me convierto, en este caso, en el complemento, sin ser el complemento directo, pero soy como el complemento directo si lo tengo desde el punto de vista de la proposición en voz activa. Hagamos otro ejercicio. Si yo digo Carlos es guiado por Daniel, ¿cuál es el verbo? Es guiado, hay que coger toda la perífrasis. ¿Cuál es el sujeto? Carlos es guiado. ¿Y cuál es el agente? Se dan cuenta que en español el agente lo introduzco con una preposición, perdón, por, por Daniel. Vamos a colocarla acá para que podamos observar un poquito esto. Entonces, Carlos es guiado por Daniel. Vamos a colocar la preposición acá, en otro color. Esto nos da a nosotros como que la sensación de que nuestra lengua utiliza otros elementos para ayudarnos a indicar en una proposición de voz pasiva quién es el que cumple o realiza la acción. Entonces nosotros utilizamos generalmente la preposición por, que es lo que nos dice a nosotros que el sujeto, Carlos, la está padeciendo de manos de un agente llamado Daniel. ¿Y cómo convierto yo esto en una proposición activa? Daniel guía a Carlos. Entonces, mire, ¿qué pasó? Daniel se volvió sujeto y Carlos se volvió complemento directo. Hagamos otro ejemplito que nos puede todavía ayudar más. Lo digo porque si ustedes van a encontrar en el taller ejercicios de esta índole, van a encontrar una proposición escrita en voz pasiva. Hay que traducirla al griego, pero después yo le digo, transformen eso en voz activa. Entonces yo tendré que hacer ese cambio de personaje, ese cambio de lugar, digamos así, el agente lo vuelvo sujeto, mientras que el sujeto de la voz pasiva lo voy a volver un complemento directo. ¿Es claro eso que estoy diciendo? Wilferson, ya lo vamos a decir. Enseguida lo voy a decir, lo voy a definir en griego. Claro, la pregunta es óptima, porque ustedes tendrán que decir, bueno, yo tengo que poner el agente en griego, pero ¿en qué lo declino? Es correcta la pregunta. Ya enseguida lo vamos a ver. Coloquemos otro ejemplo, que puede ser este. El hijo es amado por la madre. Es claro cuál es el verbo. Miren que en español necesitamos dos palabras, mientras que en griego solo necesitaríamos una palabra. Bien. Entonces, el hijo es amado por la madre. Vamos a empezar a hacer el ejercicio de la traducción. Es para que ustedes observen cómo entonces traduciríamos.
es amado. ¿Cuál es el verbo por el amor en griego? El que hemos utilizado nosotros. Bravo. Es el verbo fileo. Vamos a comenzar por ahí. Yo lo tengo que convertir al griego, lo tengo que conjugar. ¿En qué persona lo tengo que conjugar? En la tercera del singular. ¿En qué tiempo lo tengo que conjugar? En el tiempo presente, porque yo no estoy diciendo era amado, sino es amado. Entonces vamos a colocar el tema. Fi, le. Y como es la tercera persona del singular, pero de voz pasiva, tengo que colocar la terminación de la voz pasiva, que sería ¿cuál? Etai, aquí la coloco. Voy a hacer todas las transformaciones. Entonces, claro, como es un verbo de contracción porque termina una vocal temática fuerte y la terminación comienza por una vocal temática fuerte, épsilon y épsilon se deben de contraer en EI y antes de, para saber de una vez del acento, el acento donde lo coloco, sería circunflejo obviamente en el resultado final, pero antes de contraer, ¿dónde lo colocaría? En la primera épsilon, porque lo último se considera breve. Entonces hagamos las transformaciones. Épsilon y épsilon se me volvieron, aquí lo tengo yo, y lo otro pues lo podemos colocar tranquilamente en el mismo color. Fileitae. Ahora yo debo de traducir el sujeto. ¿El sujeto en qué caso tiene que estar? En nominativo. Y yo ya conozco tanto el artículo como la palabra en griego. ¿Cómo sería? Muy bien, coloco jo. Perfecto. Y ahora voy a colocar la palabra fuios. Atención, recuerden que esto tiene espíritu áspero o fuerte. ¿Cuál acento coloco en juios? Yo ya lo conozco. Es un acento agudo, pero como estoy en el contexto de una oración, el acento agudo lo cambio en acento grave. Porque ¿qué le sigue? Le sigue otra palabra. Si le siguiese, perdón, un punto, yo colocaría agudo. O si le siguiese una palabra enclítica, también colocaría el acento agudo. Pero como le sigue otra palabra que no es ni enclítica o no es un punto, yo lo muto acá. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo se introduce, por ejemplo, por la madre? A eso vamos a ir, vamos a hablar de eso. Hay dos maneras de introducir el agente dentro de la voz pasiva. Primera manera, voy a colocar acá. Voy a utilizar una preposición, que son las que vamos a ver enseguidita. La preposición que voy a utilizar es la preposición hupo. Hupo. Hupo es una, atención, hupo es una preposición que pide que lo que se viene a continuación esté en genitivo. O sea que yo tendría que colocar la madre, el artículo en genitivo y madre la tendría que colocar como palabra en genitivo. Voy a cambiar la palabra por la madre porque como es de la tercera declinación, entonces no lo podríamos hacer de la mejor manera. Voy a colocar en vez de por la madre una palabra que sí podamos declinar tranquilamente y la vamos, no voy a inventar cualquier cosa, voy a poner por Dios. Es amado por Dios. Entonces, si yo quiero decir, Johuios Fileitai, el Hijo es amado por Dios, entonces en esta primera forma que yo les indico acá, yo voy a colocar acá, Shupo, así. ¿Por qué? Porque después tengo que colocar otra palabra más. El acentico lo volví grave. Como no es un Dios cualquiera, sino que es un Dios determinado, entonces yo tengo que colocar artículos, sí o sí. Si fuese un Dios indiferente, cualquiera del panteón griego, no habría problema, pero aquí sí me toca colocar. Entonces tengo que colocar un artículo declinado en caso genitivo. ¿Cuál es el artículo? Bravo, tú. Y ahora coloco también, porque como el artículo está determinando el sustantivo, no puedo colocar feos porque es nominativo, lo tengo que declinar al caso genitivo y además género masculino y además número singular. Por tanto, ¿cómo me quedaría? Feu, esa es una manera. Entonces, johuios, fileitai, hupo, tu, feu. El hijo
es amado por Dios. Ahora, si el agente está introducido por la preposición hypo, tiene sí que sí ser declinado en caso genitivo. Puede ser que en otro momento, porque esta es la segunda forma, yo dije que habían dos formas. La otra forma es colocar el agente declinado en caso dativo. Hemos visto que las funciones de dativo son muchas y hemos estado traduciendo dativo con expresiones como estas, con, por, para. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la preposición, perdón, el dativo usado con ese sentido del por. Entonces, hagámoslo con el dativo. Vamos a declinar primero el artículo. El artículo dativo masculino singular, ¿cuál es? Bravo. Este es el artículo. Y ahora debo declinar el agente también en eso, porque el artículo está haciendo esa función de determinarme en qué debe ir, en cómo debe concordar, cómo debe declinarse la palabra, cómo debería quedar la palabra Dios. Exacto. Fe. Ahí está. Entonces, el Hijo es amado por Dios. Observen entonces que en una frase como esta nosotros no podemos hablar de complemento directo, de complemento indirecto. ¿Por qué? Porque al saber que este verbo es una voz pasiva, esto ya no lo llamaremos solo agente, sino que lo llamaremos complemento agente. Miren, esta es otro elemento más para el dativo. El dativo me forma el complemento agente. Entonces, miren que yo tengo que hacer varias cosas cuando voy a analizar una proposición. Primero, tengo que ver si hay un verbo o cópula o no, porque si hay un verbo cópula, estaría hablando de predicado nominal y si está tácito de proposición nominal. Y si es otro verbo que no es cópula, entonces diré que es un predicado verbal. Y ahora yo me tengo que ubicar. Si es un predicado verbal, ¿es activo o es medio o es pasivo? Porque si es pasivo, lo más lógico es que yo no vaya a encontrar otro complemento diferente al de la gente. Claro, porque alguien deberá cumplir la acción. Este es un ejemplo que yo quería colocar, pero ahora ya voy a explicar la teoría de una manera un poquito más sistemática, como para que todo quede mejor registrado. Y digamos lo siguiente, solo los verbos transitivos directos, es decir, aquellos que necesitan del objeto directo para completar su significado, pueden ser transformados o conjugados en voz pasiva. O sea que yo no puedo conjugar cualquier verbo en voz pasiva. No es posible. Hay verbos que no se dejan conjugar en la voz pasiva. Ahora sí, hay que tener en cuenta que la lengua griega va por un camino a veces diferente que nuestra lengua. Entonces, los verbos que aquí en mi lengua yo no puedo poner en voz pasiva, puede que en griego sí, y viceversa. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta en esta lengua. Entonces, no siempre me va a funcionar la lógica en español. Pero basta decir en griego que todo verbo transitivo directo, es decir, que tiene un complemento directo, lo puedo transformar a su respectiva versión de la voz pasiva, como acabamos de decir con varios ejemplos. Propongo un tercer ejemplo. Grecia fue conquistada por Persia, por decir cualquier cosa. ¿Cuál es el verbo? Fue conquistada. ¿En qué voz está? Luego, si está en voz pasiva, seguramente tiene un sujeto y un complemento agente. ¿Cuál es el sujeto? Grecia. ¿Y quién es el complemento agente o qué es? Persia. Ahora volvamos a su voz activa. Persia conquistó para respetar el tiempo, conquistó a Grecia. ¿Y Grecia que se volvió? Complemento directo. Bien, dicho esto, queridos muchachos, miremos una pequeña cosa, que cuando un verbo está conjugado en la voz pasiva, no puede indicar objeto directo, es decir, no puede indicar un acusativo. ¿Por qué? Porque se supone que el sujeto, que es el que padece la acción, es ahí donde, es en él donde la acción ha transitado. Volvemos a decir, Grecia es conquistada por Persia. ¿A quién conquistaron? A Grecia. ¿Quién la conquistó? Persia. O sea, la acción recae directamente sobre el sujeto.
El sujeto es un sujeto pasivo, recibe las cosas. Por lo tanto, no colocamos complementos directos en una proposición que tenga un verbo en voz pasiva. No se podrían colocar, no tendría sentido, porque para eso pues utilizamos simplemente la voz activa. Persia conquista Grecia ya. Si queremos hacerlo, pues lo ponemos más bien en ese tipo de voz. Por tanto, y ya lo he dicho varias veces durante estos días que hemos estado trabajando las voces e incluso cuando la presentamos al inicio, cuando decíamos que el verbo podía ser conjugado en tres voces, el sujeto se comprende como aquel que recibe, padece, sufre la acción, mientras que quien la realiza lo hemos llamado agente. Y hablamos de complemento agente cuando analizamos la sintaxis de una proposición del tipo pasivo. ¿Ok? Esto pues estoy simplemente concretando lo que acabamos de presentar como exposición. ¿Cómo identificar el agente en griego? Pues yo ya un poco lo sugerí. La primera forma es que el agente puede estar introducido por la preposición hypo. Cuando digo puede estar, no significa siempre está, sino que puede estar introducido por la preposición hypo. ¿Cómo dijo? Perdón. Sí, Johan. Bueno, no siempre, porque el hypo es una preposición que significa, por ejemplo, debajo. Si yo quiero indicar que el zapato de Sebastián está debajo de su pie y no en su pie, utilizo hypo, porque funciona. Perdóname, hijo, que te utilice como ejemplo, pero es lo primero que me vino. Hypo se utiliza ahí. Entonces, ahí no estamos hablando de complemento agente. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un verbo en voz pasiva y veo que hay un hypo, tengo que suponer que lo que se sigue es el complemento agente. ¿Y dónde empieza y termina el complemento agente? Empieza en hypo, todo eso es el complemento agente más lo otro. Pero si yo tengo que definir simplemente cuál es el agente, simplemente digo que voy a saber yo Dios, como decíamos en el ejemplo anterior. Es más, veamos un ejemplo tomado ya de la Sagrada Escritura, de un texto que nosotros pues hemos escuchado algunas veces. No sé, Johan, si eso es claro. Siento que es Johan. Sí, bien. Entonces, veamos Marcos 1.5, un texto que nosotros hemos citado al inicio de nuestro curso de griego, casi que nosotros estamos completando esa lectura, como que la podamos hacer y sepamos cada elemento que significa. Voy a pedirle el favor a algunos de ustedes que lea los ejemplos que propongo en el día de hoy y voy a proponer para esta lectura que tengo a Aguirre Andrés Felipe, Pino Aguirre Andrés Felipe. Les por favor en griego Marcos 1.5. Atención a los acentos. Kai, baptis, fe, eiston Jordanen, Hypo y Ioannu. Han aparecido en el giro de esta proposición que nosotros vemos acá cosas que de pronto todavía no conocemos, pero no es un problema. El verbo lo vamos a encontrar ubicadito acá. Esto que ustedes ven acá es una clave para reconocer un verbo en voz pasiva, pero no en las voz pasivas que hemos acabado de estudiar, sino en otro tipo de voz pasiva, que estudiaremos en su momento. No podía colocar aquí el verbo transformarlo porque quiero coger el texto como está. Entonces, además de eso, tenemos dos preposiciones, una preposición eis y una preposición hypo. Esta la vamos a ver en esta lección. Atención porque ya la hemos indicado. Hemos dicho que el complemento agente puede estar introducido por la preposición hypo, la cual me pide que lo que esté a continuación esté en caso genitivo. Y si ustedes se dan cuenta, Ioan, el nombre por Juan en griego, está en caso genitivo, termina en U. Si se acuerdan, Ioan es de la primera declinación. Yo digo Ioanes, Ioanu, Jo. Entonces, ¿qué se está diciendo acá? Que yo creo que la raíz del verbo, el tema, lo pueden comprender. ¿Qué traduce esto? Y fue bautizado por Juan. ¿Dónde?
en el Jordán. Eso es lo que significa o lo que traduce el texto que tenemos acá. Entonces, miren, para decir el complemento agente, basta introducirlo algunas veces con la expresión, la preposición hupo, seguida de una palabra, en este caso Juan, pero declinada en caso genitivo. Así construimos el complemento agente o el agente de un verbo en griego. ¿Quién fue bautizado? Pues ustedes ya saben, porque el Evangelio lo han leído, ¿no? Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan. Basta. ¿Hay otra manera de construir esto? Sí, y la manera, pues yo ya la he indicado anteriormente. ¿Cómo? ¿Cómo construir o cómo identificar? Porque no siempre tenemos que traducir del español al griego. También es simplemente cuestión visual. Podemos leer y reconocer quién es el que ejecuta la acción. En otras ocasiones, el agente, como ya les decía yo a ustedes, es presentado por una palabra en griego que está declinada en caso dativo. ¿Ah? Puede ser el artículo todo más una palabra cualquiera también declinada. Dios, el hombre, entonces anthropoi o theoi o cualquier palabra declinada en el caso dativo, que no está introducida por ningún tipo de preposición. O sea, aquí no necesito preposición, sino simplemente la palabra declinada en esa manera, en el caso dativo. Entonces aquí yo tengo, esto es lo que se llama en gramática el dativo agente o el dativo de causa eficiente. Estos términos son de asimilar porque aparecen mucho en las gramáticas. Entonces, cuando yo tenga el agente y no está con el más genitivo, sino que está es en dativo, yo lo llamaré dativo agente. Entonces, yo puedo preguntarles a ustedes cuál es el dativo agente o en este texto hay algún dativo agente y ustedes tendrán que buscarlo. Y cuando les diga dativo agente, ¿qué tienen que pensar? Tienen que pensar en que hay una proposición pasiva, que alguien está realizando la acción y que debe de estar, obviamente, en dativo. Ese es el dativo agente o el dativo de causa eficiente. Son términos que sí o sí hay que aprender, pues porque así la gramática nos ha sido explicada hasta el día de hoy. Miremos la misma frase anterior de Mateo, pero quitando la palabra hupo y colocando otra palabra declinada en este caso en dativo. Kai e baptisfe Eston Jordanen apostolo. Mientras que antes bautizaba Juan a Jesús, ¿quién está bautizando esta vez? Un apóstol. Y fue bautizado en el Jordán por un apóstol. Mire cómo debo de traducir, por un apóstol. Entonces ese es el dativo, el apóstol, apostolo aquí se convierte en el dativo agente o en el dativo de causa eficiente, es decir, el que realiza la acción que padeció Jesús en el Jordán. Terminado esto, pues yo no tengo nada más que decir por el momento, ni de la voz media, ni de la voz pasiva, porque esto me sirve como introducción. Habría que decir muchas más cosas, eso es verdad. Pero por el momento esto es lo útil, lo que nos sirve para seguir caminando en esta temática de la voz media y de la voz pasiva. Por tanto, yo ahora voy a proponerles otro tema. Johan. Una pregunta no tiene que ver con eso, pero cuando la iota está circunscrita, no se debe. Mira, hay dos posibilidades. La iota que nosotros llamamos, que está ahí escrita debajo en este diptongo que nosotros llamamos acá, el diptongo impropio, hoy se puede leer y se leía en la época clásica, pero con el paso del tiempo la iota suscrita fue perdiendo su pronunciación y cuando nos llega por medio de el tiempo bizantino, que es donde se modifica mucho el griego y vamos conociendo por ejemplo, el griego escrito de manera minúscula, la iota perdió su pronunciación, entonces ya no se pronuncia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Pronunciarla o no pronunciarla? Eso depende de cada uno de ustedes. Yo generalmente no la pronuncio, pero por facilidad más que por cualquier otra cosa. Pero si voy a ser correcto, por ejemplo, con la lengua clásica, debería intentar pronunciarla. Pero si voy a leer, por ejemplo, un texto de época bizantina o posterior, pues diría no. Pero ¿qué es lo más correcto? Es difícil decirlo. Lo más normal, lo más habitual es que los profesores dicen esto no se lee.